El Eterno les bendiga a todos, amados. Bienvenidos a la Escuela de Intercesión Profética MISPA. Continuamos con lo que es hablando sobre los dones espirituales, ¿verdad? Hoy, continuando con lo que tiene que ver con los dones de revelación. Semana pasada estuvimos mirando sobre lo que fue el don de ciencia, lo que es la palabra de sabiduría. Estuvimos viendo la clasificación de los dones y hoy vamos a tomar la clase para hablar sobre el don de discernimiento de espíritus. Así que vamos a entrar en materia. Cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 2 verso 10, capítulo 12 verso 10, Primera de Corintios capítulo 12 verso 10, a otros discernimiento de espíritu, dentro de la enumeración que hace el apóstol Pablo, nos deja claro que aquí a Kodesh entregó dones, y en las clasificaciones podemos corroborar en Primera de Corintios capítulo 12 verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Baruch Hashem. Bien, cuando hablamos del don de discernimiento de espíritus, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos del don de discernimiento de espíritus. En pantalla voy a colocar una definición sencilla para que usted la pueda anotar. Y vamos a ir tocando un poco. Cuando hablamos de espíritu, nos estamos refiriendo a esa visión y penetración sobrenatural en el mundo espiritual. ¿Sí? Mientras ustedes van anotando, voy explicando algunas cosas. El discernimiento de espíritu, entonces, va a venir siendo la capacidad divina que nos permite a nosotros, mediante la operación de este don, entender y discernir la verdadera fuente y naturaleza de cualquier manifestación que haya. El discernimiento de espíritu nos va a conceder una penetración sobrenatural en el mundo espiritual y nos va a permitir entender el origen de las operaciones espirituales que vemos manifiestas en este plano terrenal, el origen, ¿verdad? O la energía que opera tras Kavaná, la intención que hay detrás de las acciones, las energías que operan detrás de las acciones, cuál es la fuente energética de una acción o movimiento en este plano. Ese origen lo vamos a conocer, esa fuente la vamos a poder discernir a través del discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque el discernimiento de espíritus lo primero es que es visión, es visión. Es visión, o sea, se abre para nosotros el mundo espiritual para que podamos, o el mundo energético, todo lo que es la parte cosmogónica, todo lo que tiene que ver con la parte invisible, se hace a nosotros visible para entender por medio de la revelación, ¿verdad? Del espíritu, el origen, la fuente detrás de cada acción, porque toda acción en primera instancia es espiritual. ¿Cómo así? Absolutamente nada acontece en el mundo físico sin que haya una energía operando tras eso. Entonces, esa energía, esa fuerza que le da vida a ese movimiento que vemos en el mundo físico,
opera en el campo espiritual, en el campo de los no sentidos. Es importante que usted sepa que discernimiento de espíritus no es adivinación. Discernimiento de espíritus no es leer mentes. Discernimiento de espíritu no es presentir. Discernimiento de espíritus no es juzgar, no es para juzgar, no es para criticar, tampoco es espíritu de sospecha, porque el discernimiento de espíritu trabaja con una certeza, ¿sí? Porque una parte de tu ser que permanece en conexión con el Creador está revelando a las partes inferiores de tu alma el origen o la fuente de la cual se alimenta la materia que está en operación en ese momento en específico. O sea, la energía que está detrás se te da a conocer. Entonces, como es un conocimiento certero que llega, no hay un yo creo, quizás, tal vez, no, es una certeza. Es una certeza sobre las fuerzas que operan detrás de X acción. Entonces, algunas personas consideran que tienen este don porque, tú sabes, prevén las cosas antes de que pasen, entre otros asuntos, porque ven espíritus y demás. Algunas prácticas espirituales que las personas tienen antes de profesar su fe en las enseñanzas, en el Eterno, por medio de las enseñanzas de Mashiach Yeshua, en alguna manera despiertan ciertas capacidades sea producto de un discernimiento. Usted pudiera ser muy sensible espiritualmente, pero no tener discernimiento, porque el discernimiento no se trata solo de sensibilidad, sino de conocimiento de causa, conocimiento de origen. Eso es lo que hace el discernimiento de espíritu. Es el conocimiento de la causa, es el conocimiento del origen, es el conocimiento de la fuente. Todo acontecimiento que se da en y a través de la materia está respaldado por una fuerza, una energía que puede ser positiva o negativa. Yo les he explicado anteriormente y asimismo en el hombre, eh, todo lo que él hace procede, pero también antes de descender a su corazón para formarse, tuvo que crearse en su mente, tuvo que crearse en su cerebro, y en el cerebro hay electricidad. O sea que antes de que una acción se manifieste en el organismo del cuerpo humano, tiene que venir cargada de un electromagnetismo, o sea, de una energía que pueda y que viaje a través de los nervios para que esta acción llegue a manifestación. Entonces, toda verdad es paralela. En el mundo en general, todo lo que acontece, según Hebreos 11:3, de manera visible, procede de un campo que trasciende nuestros sentidos, que es el mundo invisible. O sea que estos ambos mundos están conectados, aunque el mundo espiritual tiene una profundidad mucho más amplia que este mundo, el mundo físico. Me atrevo a decir que el mundo físico es una extensión de
el campo espiritual. ¿Sí? El mundo físico es una extensión del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque las energías que convergen en ese multiverso invisible a nuestros ojos naturales se materializan en este mundo. O sea que sencillamente este mundo es la estación siguiente, influenciada plenamente por el campo espiritual. Y esto es importante entender. Es importante entender. Es importante entender que en el mundo espiritual hay reglas, hay leyes, hay códigos que nosotros debemos comprender. Necesitamos entender el movimiento y la operación del campo de lo no visible para poder discernir. Amados, cuando hablamos de discernir, cuando hablamos de diferenciar, el discernimiento va a operar y se va a alimentar por dos fuentes. La primera fuente tiene que ver con, o sea, ambas fuentes tienen niveles de conciencia. Estamos hablando de la capacidad que tenga su vasija para recibir revelación. Ahora bien, la conciencia se amplía no solo con prácticas espirituales o con ejercicios espirituales como los que usted conocerá, básicamente ayunos, vigilias, silicios, etcétera, sino también a través del conocimiento intelectual. El discernimiento la finura de él está determinada por el nivel de conciencia en el que usted opere. Pero ese nivel de conciencia está determinado por su nivel intelectual y también su nivel y grado de conexión con el creador. Por eso es que vamos a tener entonces discernimiento por información, por conocimiento, pero también tener discernimiento por revelación, ¿sí? Discernimiento por conocimiento y por revelación. Usted conoce algo, usted puede discernir y diferenciar la fuente de algo por el conocimiento que tiene, pero también en el campo donde su conocimiento no llega, entonces usted lo va a poder diferenciar por la revelación del espíritu. El tema con el discernimiento de revelación radica en que usted debe tener los canales limpios. Toda revelación antes de ser expresada por nuestros labios tiene que pasar por el filtro de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces, si nuestra mente y nuestro corazón, estos filtros de la revelación, estos canales por los cuales fluye la luz del creador, no están purificados, necesito que sepa que hay una gran probabilidad de que, lo he explicado el grupo de Torah Práctica, aprovechar que están aquí algunos estudiantes, que la luz desciende pura de la fuente. Sin embargo, se va a ir recubriendo según sea el estado de la vasija. O sea que la luz puede venir en un nivel 100 cuando sale de la fuente, pero si la vasija, su nivel de pureza es 50, esa luz se va a tener que recubrir un 50%. ¿Sí? Entonces, bien, solo hablamos allá en régimen. Ahora, trayéndole al campo de lo que tiene que ver con intercesión, lo que tiene que ver con discernimiento, la revelación viene pura, pero cuando hay un desequilibrio en la psique, en la mente, y cuando hay un desequilibrio a nivel de las emociones, quieran alterar la revelación al punto de que deje de ser discernimiento y pueda convertirse en adivinación, en sospecha o en una sombra
de algún residuo energético que yace en su alma. Yendo despacito, bien doctor con ustedes hoy. Ahora, para hablar del discernimiento a profundidad, acá ha estado lloviendo un poco, así que no sé si la señal se les corte. Mil disculpas, igual yo les respondo en el grupo. Pero para hablar de discernimiento, tendríamos que hablar también un poco esta noche sobre lo que en algunos campos se le conoce como niveles de actividad eh, satánica, niveles de actividad demoníaca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo y les repito, la agudeza, la finura del discernimiento se va a ver afectada por ese grado de conocimiento intelectual que usted tenga sobre el mundo espiritual. La finucho con el legalismo y con lo que tiene que ver con los campos de religiosidad que limitan el conocimiento sobre la cosmogonía del hombre, puesto que hay manifestaciones de la divinidad en este plano que pudiesen ir en contra de ciertos preceptos que mantiene el hombre. Entonces, hay que saber alimentar el intelecto sin generarse un cerco limitante que impida el fluir entonces de la revelación del espíritu. Porque usted se imagina si este hombre Ezequiel no hubiera tenido el discernimiento fino para andar con las nalgas al aire cuando el Señor lo mandó, ¿cómo hubiera sabido Ezequiel si ese era o no el Señor? Porque él tenía que tener discernimiento, él tenía que tener conexión. O sea, su intelecto estaba alimentado, pero también sus canales estaban limpios para que no fuera una perversión de su conciencia, sino realmente dirección divina. Entonces, necesitamos saber un poquito sobre estos niveles de actividad. Vamos a tocarlo por arriba un poco para entenderlo. Hay tres niveles de operación de los que vamos a hablar. Primero, necesitamos entender que para un verdadero equilibrio dentro de lo que es la manifestación del discernimiento de espíritus, necesitamos señalar estos varios niveles de manera directa y de manera clara. El primero de ellos tiene que ver con la influencia tiene que ver con la sujeción satánica. La influencia, la sujeción y la obsesión operan a nivel de la psique, operan a nivel de la mente del hombre. Entonces, necesito que sepa algo aquí, y es que en ningún momento, cuando nosotros estemos hablando de influencia, estemos hablando de sujeción y estemos hablando de obsesión espiritual, en el campo de lo que tiene que ver con la demonología, ninguna influencia contraria puede venir a una persona sin que el ente que le está influenciando halle en la conciencia de esta persona, un punto de contacto para que haya una influencia, una sujeción o una opción negativa, dice ese demonio, espíritu contrario. Tiene que haber un punto de contacto en la conciencia de esa persona. Porque el campo de batalla en este nivel es
la mente. Entonces, allí en la mente, en el campo de lo inconsciente, escuche bien, ese punto de contacto puede ser tanto en el campo de lo inconsciente como en el campo de lo consciente. O sea que la persona puede ser consciente, que puede ser consciente de que hay algo ahí, una puerta, y por ahí es que lo están influenciando. Muchos de nosotros, en momentos donde ha venido estas opresiones, son conscientes del punto de contacto. Muchos no lo son, porque a veces un punto de contacto con una fuerza contraria en tu mente puede ser un residuo de pensamiento, de idea, de sentimiento originario de una situación vivida en el pasado. Y ese residuo negativo que yace allí en tu inconsciente puede ser el punto donde esté incrustando como esa pajilla, ese ente espiritual, para de tiempo en tiempo alimentarse de tu energía. Usted tiene que saber que lo que hacen los Sheidim, lo que hacen estos seres espirituales, es alimentarse de tu, ¿sí? De la vida. Entonces, se lo puedes hacer enorme, 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 lo puede hacer chiquito, 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 como dice una imagen. Usted determina qué tanto lo va a alimentar. Entonces, usted va a ver este caso en 1 Samuel 19:1, donde en 1 Samuel 19:1 usted verá que ahí está en pantalla. Saúl habla a Jonatán y a sus siervos para que maten a David. Ahora, todos nosotros sabemos que sobre Saúl había venido un espíritu para atormentarlo. Ahora bien, este espíritu que vino a atormentar a Saúl fue enviado o estaba autorizado. Fue enviado, estaba autorizado por Hashem. O sea, tenía legalidad. Había un punto de contacto. La autorización divina a estos seres no va a venir por sí sola. Tiene que haber ese punto de contacto. ¿Esto por qué lo digo? Últimamente vengo explicando mucho sobre Simón el Mago, porque aunque él se arrepintió, se bautizó, fue discipulado, tenía conocimiento, trabajaba en la obra, todo estaba muy lindo por fuera, cambió su ropa, todo, tenía años de cristiano. El día que vio a Pedro imponer la mano e impartir el Espíritu, impartir no el Espíritu, sino activar la manifestación del Espíritu en una persona, él quiso comprar el don con dinero. Y Pedro discierne el origen de esa acción. Escuche bien, Pedro discierne el origen, la cabana que le da lugar a esa acción en Simón, el ex mago en ese momento. Y Pedro dice, esto sucede porque veo tu alma en cárcel de hiel y amargura. O sea, hay una parte de tu alma que todavía yace en cautividad. ¿Cómo se mantenía esa cautividad? Porque todavía existía un punto de contacto que le daba legalidad a este ser para influenciar, sugestionar y mantener obsesionado a Simoncito con que todo era por dinero. Entonces, eso es importante que usted lo sepa. ¿Cómo viene esa influencia en los pensamientos? La mayoría de las veces el ser humano, aunque cree que está operando por voluntad propia, realmente está respondiendo a energías que gravitan en el ambiente. Entonces, por eso es importante aprender a mantener, porque yo converso mucho con psicólogos que hacen parte de la fundación, que trabajan también con ministros amigos,
Y hablamos mucho de la climatización de los ambientes. Cuando una persona se siente incómoda por dentro, lo va a reflejar en las facciones de su rostro, en sus movimientos, en su postura. Y de esta manera, inconscientemente va a climatizar el ambiente. O sea, va a hacer que otros perciban esa energía. Asimismo, pasa cuando hay influencia, sujeción y obsesión demoníaca. Se va a climatizar el ambiente de esa persona, porque a nivel de su conciencia hay un conflicto espiritual. ¿Estamos aquí? Bien. Entonces vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente allí, que estamos hablando de discernimiento. La opresión satánica. Ay, ay, ay. Yo creo que ya ustedes anotaron eso. Voy a explicar aquí. Cuando hablamos de opresión satánica, ya en este punto, ya no hay solo una influencia, sino que hay un nivel de control donde los movimientos responden a una intención no propia del ser, sino más bien de ese ente espiritual. Y quiero explicar algo aquí sobre estas acciones cuando hay opresión demoníaca. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a Hechos 16, del 16 al 19, tengo el texto, no lo voy a poner en pantalla, vamos a anotar algo y tiene que ver con que esta chica estaba controlada por un espíritu de adivinación. De manera inconsciente ella practicaba la adivinación. Cuando digo de manera inconsciente practicar la adivinación, me refiero a que con desconocimiento de la fuente. No tenemos detalles allí de que ella supiera cuál era la fuente de ese asunto. Solo fluía. Los que tenían conocimiento eran los que ganaban el billete. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ella actuaba en contra de su... No era... Las acciones que ella manifestaba no venían de una energía albergada en su interior. Señores, no es lo mismo opresión que posesión. Prestemos atención. Porque la opresión puede alterar la conducta del ser. ¿Por qué? Porque la opresión es cuando la energía, la vibra del entorno está mucho más alta que la vibra del ser. ¿Cómo así? En la influencia hay un punto de contacto. Entonces, de tiempo en tiempo conecta ahí. Pero en la opresión, ese punto de contacto ya se vuelve una fuente. Y como está allí alimentándose, el entorno energético se carga de la presencia de ese ser espiritual contrario. Entonces, las acciones que va a tener esa persona no proceden de su propia cabana, sino que responden a una vibra mayor a él. Esto sucede mucho cuando las personas están deprimidas, cuando las personas entran en estados de no conciencia. El ego te empuja a un estado de no conciencia, quiero que sepan eso, porque el que está en ego se siente tan bien que pierde la conciencia de sus propias zonas oscuras y lo que tú no conoces te domina. El que está en depresión pierde la conciencia de los demás campos oscuros, se sume en ese estado de inferioridad que al final del día se transforma en un descuido de su propia alma, se transforma en un bloqueo cognitivo que se va a volver pues el escenario perfecto para ser presa. Entonces la opresión espiritual, la opresión satánica tiene que ver con el control
que se ejerce sobre las acciones de una persona. Ya la energía que da lugar a tus acciones no es la tuya. La tuya es muy baja. Hay otro que te ha enganchado. Eres un títere, literal, un títere. La siguiente vimos que era posesión demoníaca. Y en este caso, en la opresión es una energía externa. No ha podido ingresar acá. ¿Por qué? Porque no ha podido ingresar. Recuerde que el cuerpo es un templo, el cuerpo es una vasija, es un receptáculo energético, ¿sí? Entonces, está hecho para soportar grandes niveles de energía. ¿Por qué? Porque es la morada, el lugar de encuentro entre Hashem y tú. Es tu cuerpo. Aquí dentro es donde nos encontramos con él, donde le ministramos, donde entramos en amores, donde le escuchamos. Es aquí dentro, a través de su Shekinah, de la Ruach HaKodesh. Sin embargo, cuando esto no opera de esta forma, sino que este templo es profanado, cada vez que el templo se va profanando, la vibración, los niveles de luz van disminuyendo. Y cuando los niveles de luz van disminuyendo, la bondad va disminuyendo. Estamos hablando de tiniebla y oscuridad que empiezan a tomar mayor lugar. O sea que la vibración baja y ya ese cuerpito está apto para ser habitado por otro inquilino de manera plena. Entonces es allí donde viene el shading. Y como no hay luz, como no encuentra la Ruach HaKodesh por ninguna parte, él entra a morar en ese templo con el alma que está allí. Y como el entorno energético, la vibra que tiene esa alma en ese momento es inferior, ejerce dominio. Entonces, en ese dominio que ejerce, ya ella no va a hablar, ya ella no va a pensar, ya ella no se va a mover, sino que el ente espiritual que ahora habita su interior va a gobernar y va a ser quien dirija su movimientos. Para estaba poseído por demonios, o el gadareno, o cuando usted sale a la calle que usted ve personas que están en una vida de Dios mío, esta gente que está en las calles fuera de conciencia y todo, están controlados por algo mucho mayor que ellos. Pero antes de llegar a ese punto de posesión, usted lo ve que no sienten dolor, no sienten hambre. O sea, es una cosa porque no responden a su alma. El alma está presa, está cautiva porque bajó su vibración. Yo he explicado en otros momentos lo que tiene que ver con sincronización, lo que tiene que ver con electromagnetismo, con vibraciones. Yo lo voy a volver a impartir en un servicio y voy a volver a explicar eso. Porque usted no puede correr el riesgo de perder su propia atmósfera, porque pueda ser oprimido y si no tiene la fuerza para romper con esa opresión, para cortar ese punto de contacto que atrae esa influencia, esa sujeción, esa obsesión, pues puede quedar en un estado de posesión. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente poseída, más de lo que nosotros pensamos. Pero el concepto que tenemos de posesión únicamente se utiliza en los momentos donde usted los ve, así como en El Exorcista, flotando y botando espumito de ese azul. Sin embargo, esa es la manifestación de la posesión al momento de la expulsión. Pero en el diario vivir, la conducta de esa persona no es botando espuma ni con los ojos blancos, sino que es una conducta para generar mayor nivel de energía del cual ese ser puede alimentarse.
que ya las dimensiones de actos pecaminosos son superiores, van elevándose. Al principio era una inclinación, luego una caída, pero ahora se viste. Yo no sé si me entendieron el ejemplo que les puse aquí ahorita. Entonces, en esos campos vemos, ¿no? Ahora bien, ¿alguna pregunta sobre eso? Les leo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Estoy yendo despacio. ¿No? No hay preguntas. Bien. Baruch Hashem. Ahora bien, estos son los niveles de actividad: influencia, opresión y posesión. Todo empieza con una influencia, pero para que empiece la influencia tiene que haber ¿qué? Punto de contacto. De hecho, ninguna liberación es efectiva si no se conoce el origen. Conocimiento de origen, conciencia de causa. ¿Sí? Hoy escuchaba a una profesional de la salud mental y me llama la atención. Ellos como profesionales estudian esto y yo siempre lo he estado diciendo, tiene que haber conocimiento de causa. Nada se puede resolver si no hay conocimiento de causa. El discernimiento es la herramienta para tener un conocimiento efectivo y certero de la causa, del origen de la causa. Ahora bien, hablemos también, estamos hablando de discernimiento espiritual, deberíamos tocar aquí las formas a través de las cuales estos entes espirituales van a entrar en las personas. Estamos aquí alimentando la parte de el conocimiento a nivel intelectual. Lo primero que vamos a ver, aquí yo número uno de los más conocidos. Cuando usted fluye en el discernimiento, tiene que conocer claramente las formas como las cuales se puede penetrar en la vida de las personas, ¿verdad? Cómo se crean estos puntos de contacto, primeramente a nivel de lo que es la conciencia del hombre. Lo primero que vamos a ver es que estos puntos de contacto pueden venir por maldiciones, por pactos o ataduras como una herencia generacional. ¿Sí? Se puede traer una huella generacional, una huella energética en su conciencia a partir de su concepción. De su concepción en adelante, usted pudo haber desarrollado una huella genético-espiritual en su conciencia, en su ADN, que pueda desarrollarse posteriormente como un punto de contacto para atraer estas fuerzas espirituales contrarias a querer reclamar algún derecho legal sobre su vida, o más bien a influenciar la práctica para reclamar el derecho. ¿Sí? Éxodo 34, verso 7. Vamos a ver qué dice. Éxodo 34, verso 7. Dice así. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo tengo mis reservas sobre este texto.
reservas que tengo sobre este texto, pero en este caso vamos a darle la aplicación aquí, porque hay vasos de ira, según habla el apóstol Pablo, lo que indica que en los depósitos eternos hay almas que vienen con ciertos rasgos, ciertas huellas, al igual que hay unas razas que vienen con una marca de conducta, con patologías de conducta genético-espirituales que responden a su origen. Otros lo adquieren en su proceso de concepción y posteriormente de formación sociofamiliar, incluso si espiritualmente hablando, porque hay gente que adquirió patologías de conductas incorrectas y malformaciones de carácter dentro del campo eclesiástico. O sea, cuando estaban en el mundial, su conducta era mucho mejor que cuando estaban ahora que están dentro de la iglesia, dentro de lo que le llaman los caminos del Señor, ¿no? Que hay un solo, pero bueno, se entiende. Entonces, esto se debe a las influencias que hay en el entorno al cual ellos se están sometiendo, ¿sí? Toda alteración de conducta que hay en ustedes es producto de las energías a las cuales te estás sometiendo, a los ambientes a los que te estás sometiendo. Entonces hay que evaluar las energías que estás para entender la razón de esos cambios que estás teniendo en tu forma de ver la vida, en tu accionar. Si está haciendo para bien, si está haciendo para mal, necesitas ver la fuente. Entonces, números 14:8 también vamos a ver cuando hablamos de maldiciones y demás generacionales. Otra oportunidad yo voy a explicar más sobre mis reservas con respecto a eso. Números 14:8 dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos dará y nos la dará. Es una tierra que emana la leche y la miel. Bien. Esto que estamos leyendo es equivalente a, como le expliqué, a prácticas que van a fluir dentro de el ADN del hombre. Sabemos que las fuerzas son almacenadas dentro de su inconsciente y son inscritas dentro de su código de ADN. Y sabemos que esas conductas, lo que es el aparato Golgi, se encarga de generar, ¿verdad?, las hormonas necesarias para que estas conductas se manifiesten. Pero sabemos también que el aparato Golgi puede ser influenciado por el entorno. Dentro del campo de la psicología se entiende que las influencias del entorno pueden despertar, ¿verdad?, la información genética que yace en el inconsciente del hombre y pueden llevar a que el aparato Golgi desarrolle, cuando lea los códigos que hay en el ARN, desarrolle todo el movimiento necesario para que esas herencias biogenéticas se puedan materializar. Entonces, eso es lo que pasa en las maldiciones generacionales. Son transferencias que se dieron. Dentro de la concepción se dan dos tipos de transferencia espiritual. La primera tiene que ver a nivel de la conciencia, producto de las energías que genera papá y mamá con la noticia del embarazo y en el desarrollo del mismo. Pero la segunda tiene que ver con la transferencia genética que pues tiene que ver con los archivos del ADN, ¿no? Se le transfirió esa criatura, el del papá y el de la mamá. Entonces, estas dos cosas, la herencia energética y la herencia genética, le van a dar forma. Y en una de esas dos herencias, o en ambas, a veces vienen, la gran mayoría del tiempo es así, una carga generacional que, Dios mío, usted venía purito, 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 pero lo dañaron fue cuando lo hicieron. Entonces, allí usted va a ver como equivalencia que
esa huella desarrolla ciertas inclinaciones con la niña. Con el tiempo usted ve ciertos ademanes, ciertas conductas. Él está respondiendo a los residuos energéticos que hay en su alma desde su concepción, está respondiendo a su herencia genética y está respondiendo al ambiente. Ahora, si dentro de su herencia genética y dentro de los residuos energéticos hay una carga negativa por una acción X pecaminosa, puede convertirse esa acción en un llamado para que venga uno de estos shading, una de estas fuerzas contrarias, a posarse sobre esa criatura a modo de influencia e incluso llegar a convertirse en una opresión e incluso convertirse en una posesión. Entonces ustedes no se extrañen porque usted ve pequeñitos ya manifestando conductas y te dice, ay, es un niño. No, no, no. Usted necesita tener los ojitos bien abiertos y saber cómo lo hizo y cuál es la historia genético-espiritual de su familia. Entonces, ahí podemos ver algunas de estas cosas que pueden generar cautividad a nivel de herencia generacional. Es cuando los padres o antepasados practicaron ocultismo, sexualidad ilícita, idolatría, drogadicción, alcoholismo, prostitución, maltrato infantil, robo, hurto, cuando hay enfermedades hereditarias a nivel físico o a nivel psicológico, etcétera. O sea, cuando se vivió en una ruina, en una pobreza extrema, cuando se vivieron experiencias traumáticas, da causa a través de la cual, mire, estoy alimentando para que usted discierna bonito. Ya el resto depende de usted. Usted discierna, vea cómo es. La segunda, vamos a dejarla ahí en pantalla, tiene que ver por rebeldía y ejercicio deliberado del pecado. Ya. Cuando usted ve que hay una práctica excesiva de un pecado, de un contradiseño, cuando usted ve la ejecución continua de un contradiseño en una persona, esto lo que está generando es un ambiente propicio para que se pase de ser opresión a ser posesión. O sea, está otorgando legalidad, está creando un punto de contacto, está creando un desequilibrio en su alma, está creando una ruptura en su vasija, brecha, una fisura para que un espíritu contrario se albergue en su interior. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con la rebeldía y con el ejercicio continuo, deliberado de un pecado. ¿Sí? O sea, cuando ya usted se volvió chismoso por 12 meses, hermano, está practicando la shonara por 12 meses, hay que agarrarle esa lengua y pues hay que sumergirla en salitre. Entonces hay que hacerle algún tipo de liberación allí, porque ahí se metió una cosa mala ya. Entonces uno se ríe, pero es verdad. Entonces la siguiente es, para ir avanzando con el tiempo, cuando hay puertas abiertas. Dentro del pensamiento cristiano se les va a llamar puertas abiertas, a lo mismo que acabamos de decir ahorita, a una práctica. Pero también una puerta abierta es un residuo energético de un trauma, de una relación, el nivel que con lo que sea, lugar, persona, país, trabajo, práctica, que usted no haya resuelto. Todos los ciclos que quedaron sin cerrar correctamente son puertas abiertas. Todos los ciclos, todas las etapas, todas las relaciones laborales, de estudio, sentimentales, ministeriales, que no se cerraron de manera correcta, son una puerta abierta. Ya, se lo resumo en eso. Por eso es que Efesios 4:26 nos habla de no dar lugar al maligno. Ahora, usted puede abrir puertas. Yo siempre he dicho, hay gente aquí que hizo algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de práctica ocultista, de pronto vivieron espiritismo, brujería, hechicería, santería, gorería, adivinación, sortilegio,
metió encantamiento, magia negra, roja, masonería, satanismo, rosacrucismo, etcétera, ¿verdad? Pasividad mental, gente que se puso a practicar la meditación donde ponían la mente en blanco, gente que se volvió incapaz de decidir, uso de drogas, gente que se puso a practicar telepatía, meditación trascendental, yogismo, o sea, ¿qué le digo? Cuando se metió en prácticas espirituales incorrectas, todo son puertas que usted abre. ¿Por qué son puertas que abre? Porque el alma conecta. El alma conecta. Todo lo que usted hace, su alma está conectando con eso. Y se está alimentando de la energía que hay en eso. No existe tal cosa como que usted hizo X, Y y no hubo una conexión. No, sí la hubo. Sí la hubo. O sea, sí la hubo. Ay, yo me leía el asunto de la carta astral que publicaban en el periódico. Mi gente de Torah Práctica, yo les voy a hablar de eso, sobre la carta astral y la Torah. Voy a explicarles sobre ese tema por ahí próximamente. Pero gente que se iba a leer la carta astral allá y veía el cáncer, no sé qué, y empezaba a tratar de adivinar su futuro. Problema, tú sabes. No voy a seguir porque aquí hay gente que no va a dormir. Entonces, los traumas, cuando se sufren experiencias traumáticas extremas como los abusos sexuales, violaciones carnales, de hecho, accidentes, relaciones interpersonales que fracasaron, divorcios, amistades, rechazos de padre, rechazo de la persona que te crió, abandono, menosprecio, infidelidad, tírele. Todo eso se convierte en una forma a través de la cual usted puede generar un campo energético lo suficientemente bueno como para traerse un demonito o 7 o 14 o 21 o 42 o más. ¿Sí? Entonces, imagínense, Yeshua dice que cuando llega, saca, se van, ¿verdad? Pero nosotros agarramos y hacemos la misma vuelta. Ellos están en zonas desérticas y regresan a ver la casa. No encuentran a nadie, o sea que el lugar no se llenó. Siempre les he dicho que puede utilizar, reemplazar esa práctica por otra que genere el mismo o un mayor nivel energético. Porque si no, ese ser va a volver y va a encontrar que no hay una fuente. Entonces, él solito se presenta como fuente. Y cuando usted vuelve a ver, está empichonado. Y esos 7 invitan cada uno 7 más. No es de que esos 7 invitan 7 más, no. Cada uno de esos 7 invita 7 más. Entonces multiplique 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7. Cuando usted va a ver, en un principio era bochinchoso y ahora lo que tiene es una radio beta. O sea, quedó en un nivel superior de tantos que llegaron. Entonces, propósitos del discernimiento espiritual, y vamos a concluir con esto. Propósitos del discernimiento espiritual. Y voy a responder un parcito de preguntas. Sobre lo que hablé. Discernimiento es la herramienta para que tengamos conocimiento de causa. Entonces, el propósito del discernimiento es sencillo: tener conocimiento de causa. O sea, usted quiere conocer las causas de algo, usted necesita discernimiento espiritual para conocer los orígenes, las fuentes energéticas que dan lugar a esa realidad. Se lo resumo en eso. ¿Por qué se lo resumo en eso? Porque sencillamente nosotros nos gusta definir mucho, pero dentro de ese conocimiento de causa lo necesitamos para poder realizar liberación y sanidad del alma efectiva, según Marcos capítulo 5, del verso 5 al 13. Nosotros no podemos desarrollar liberación
revelación y sanidad del alma si no tenemos de causa, ¿sí? Así que para que el discernimiento fluya, a veces usted necesitará dejarlo grito y quedarse un momento así quietecito y mirar. Eh, También vamos a necesitar este conocimiento de causa que nos ofrece el discernimiento de espíritu para descubrir los emisarios del mal, los hijos de Caín, la simiente impura, Amalek, etcétera, etcétera, lo falso. Lo necesitamos. Y en este caso, para usted descubrir estos emisarios, el discernimiento no solo lo va a necesitar a nivel de la revelación, sino que va a necesitar un discernimiento muy bien nutrido a nivel intelectual. Porque si hay un grupo que sabe ser espiriflauta, son los hijos de Caín. Son los hijos del maligno. Son los falsos. Los que saben alargar pie y tumbar gente son ellos. Los que saben profetizar son ellos, hermano. Entonces, si usted no tiene un fundamento en la palabra, un fundamento en la historia de la escritura, pues también necesita conocer la historia de la escritura, la historia de la fe, la historia de la iglesia. Todo eso es parte para usted tener un discernimiento más fino. Entonces, en este caso, sobre este tipo de gente, Hechos capítulo 13, del 6 al 12, nos deja claro que necesitamos tener un discernimiento nutrido en el conocimiento de la escritura, el conocimiento de la historia de la fe. O sea, a esta gente allá atrás donde Pablo y ellos nadie les podía echar cuento porque ellos sabían cuál era la historia del asunto. O sea, a Pablo no le podían venir con mucha cosa porque Rab Shaul sabía la historia. No le podían venir con falsas manifestaciones. Hechos capítulo 13 del 6 al 12, porque Rab Shaul conocía el aroma de la Shekinah. Entonces, necesitamos esas dos cosas. 3. ¿Para qué más nos va a ayudar el discernimiento, el conocimiento de causa y origen, o la revelación o la penetración sobrenatural en el campo espiritual? Para que usted pueda resistir al malo. Para que usted pueda confrontar el mal. Sin discernimiento usted no va a poder resistir a eso, porque no conoce el origen. De pronto usted piensa que todo es bonito. En todo hay luz, sí, pero hay que tener cuidado con no dejarse dominar por las tinieblas que encubren esa luz. Por ejemplo, Adán. Si Adán hubiera hallado la luz oculta en la tentación, no cae. Pero ligado a su esposa y su esposa contaminada, se volvió una puerta abierta para que en él hubiera un punto de contacto y fuera cegado su entendimiento y no viera esa tentación como la oportunidad de mostrarle a Hashem su fidelidad, no cayendo en ella, sino que lo vio como la oportunidad de ser un mejor esposo al acompañar a su esposa, porque el entendimiento se vetó, no había discernimiento y se dejó influenciar por la luz. Entonces, en vez de elevar el árbol del conocimiento del bien y del mal al árbol de la vida, bajó el árbol de la vida y elevó el árbol del conocimiento. Pero esa es otra historia. Entonces, aquí vemos otro detalle más, que es el número 4. Para que haya protección del pueblo, es con los que ministran, ¿verdad? Para usted proteger a los discípulos, a la gente que le fue asignada, usted necesita conocimiento de causa y origen. Usted necesita penetración sobrenatural en el campo espiritual, ¿verdad? Para protegerlos. Hay muchas falsas enseñanzas, hay doctrinas que son erróneas. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Y segunda de Pedro capítulo 2, verso 1. Primera de Timoteo 4:1
Y Primera de Juan capítulo 4, del 1 al 5. Ahí le di 3 versículos. Primera de Juan capítulo 4, del 1 al 5. Necesitamos conocimiento de causa y origen. Necesitamos discernir las conductas. Necesitamos discernir, me gusta ese término, las patologías de conducta del pueblo. Lo que generan ciertas enseñanzas, la intención detrás de las enseñanzas, el origen de las enseñanzas. Pero aquí viene, para discernir las enseñanzas y las doctrinas, necesitará, alguien respóndale ahí a los amados que están preguntando, necesitará usted tener conocimiento de la propia enseñanza. Ahí es donde yo siempre le insisto a los amados en el conocimiento histórico, arqueológico, cultural de la escritura. Hay un conocimiento histórico, hay un conocimiento arqueológico, hay un conocimiento científico que usted debe tener, hay un conocimiento cultural, un conocimiento lingüístico que usted debe tener con respecto a la escritura. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene hoy ha pasado por miles de manos. Y hoy día, perdonen, continúa pasando por miles de manos. Entonces usted necesita de eso que usted le llama, usted necesita saber el origen de eso que usted le llama Biblia para poder discernir las enseñanzas que muchos dan, supuestamente amparados y fundamentados por ella. Pero si usted no sabe el origen de iglesia, el origen de la Biblia, el origen de su fe, el origen del Mesías, va a ser mucho más difícil, porque en este campo el discernimiento necesita tener una buena fuente de intelecto y también una buena fuente de conexión y espiritualidad. Nosotros se nos ha entregado, ¿verdad?, el ministerio de la reconciliación. Y como ministros necesitamos, ¿verdad?, fluir en un don tan importante como este. Por eso yo le quise dedicar una sola clase a lo que tenía que ver con el discernimiento espíritu, para que nosotros, en que ciertamente es un don que muy poco se trata de él, ten discernimiento, y no se entiende para qué entonces tú necesitas ese bendito discernimiento. ¿Por qué? ¿Qué es eso de discernir? Es penetrar en el campo espiritual, pero tú no puedes entrar en un campo. Bien, hemos dicho otras veces que tú no lo conoces, que no sabes su operación, no puedes diferenciar las fuerzas que convergen en una realidad si no entiendes esa realidad, ni tampoco las diferentes fuerzas que pueden intervenir en ella. Entonces, el discernimiento, conocimiento de causa, conocimiento de origen, intervención sobrenatural, penetración y visión sobrenatural en el campo espiritual. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver si hay preguntas para responderlas aquí mismo en la grabación. Y si no, vamos a cerrar la clase. Alguien preguntó sobre la corrección de las conductas de la niñez. Ese tema lo hemos tocado mucho en lo que es los seminarios de sanidad del alma y conflictos internos y en otros momentos. Pero aprovecho la oportunidad para hacerles saber que nosotros, para conocer que hay una conducta marcada, un patrón de conducta marcado desde la niñez, eh, necesitamos evaluarnos. Hay que evaluarnos y por lo general se necesita la ayuda de otra persona que te escuche, que te mire, que evalúe tu conducta.
a quien tú le expreses discordantes con el tiempo, que son discordantes con el contexto etario, con el contexto en el que tú te encuentras, en un sentido de que no generan bienestar, sino más bien que esa discordancia genera caos. Entonces esas conductas hay que revisarlas. En ese caso, si proceden de la niñez, proceden de la adolescencia o se generaron en alguna etapa, necesitamos descubrir esa etapa y para eso hay que ir mirando cada una de las fases de tu vida para saber dónde empezaste a desarrollar esas conductas y conocer el origen, conocer la causa para poder alterar, poder cambiar. Entonces, es un viaje. Por eso yo soy de los que le digo a la gente, sí, trátese con un psicólogo. Claro que sí, hágalo, hágalo, búsquelo. Muy bueno. Yo tengo varios que yo los recomiendo porque trabajan con nosotros en la fundación, trabajan con nosotros en el ministerio, algunos de ustedes los conocen. Eh, y yo mismo estudio estos campos de lo que es la psicología, neurociencias, demás, ¿verdad? Siempre estoy alimentándome en esa área porque es importante entender que dentro de la espiritualidad no podemos abandonar el campo de la materia, no podemos abandonar el mundo físico, no podemos sobre espiritualizarnos y volvernos unos antisociales, unos aristócratas espirituales y por ende unos antisociales de nuestro entorno. Es importante que se haga una evaluación. Entiende que hay cosas en usted que no están muy alineadas eh, y ya ha pasado por ciertos campos y no le ha funcionado. Sería muy bueno que usted converse con un profesional de la salud también. Es muy bueno eso. Eso es muy bueno. No tiene usted que estar loco. Es un mal concepto. No es todo. La fe también opera en la obediencia y el respeto a las ciencias que el Eterno mismo ha permitido. Que ser equilibrado en eso. Ok, perfecto. ¿No hay más preguntas? No, no hay más preguntas, parece. Estamos bien hoy. Qué bueno. Estamos bien. Baruch Hashem. Vamos a cortar la grabación, entonces vamos a cerrar. Bendecimos a los que nos van a ver después, que no pudieron ingresar hoy.